Bienvenidos al primer microprograma de Tiempo 21, gracias a Construyendo Fortalezas Consultores Corporativos. Bien, hemos tenido días complicados, de crisis política, de incertidumbre, de confrontación entre los poderes del Estado, días que no vamos a olvidar en mucho tiempo, ¿no? Pero también días que parecen repetir algunas cosas que queríamos superar en el país, ¿no? Eh, Voy a tocar algo que me preocupa muchísimo, que tiene que ver con los medios de comunicación, ¿no? Quienes vivimos activamente y con preocupación incluso, ¿no?, con un activismo permanente en la década de los 90 contra la dictadura de Fujimori y Montesinos, ¿no?, o si quieren llamarlo régimen de Fujimori y Montesinos, o gobierno autoritario, ¿no?, para todos los gustos, pero abiertamente un gobierno delincuencial y mafioso, recordamos como una especie de déjà vu, ¿no? Eh, o percibimos como una especie de déjà vu lo que está ocurriendo ahora. Es sumamente preocupante el rol de los medios de comunicación. Hemos tenido realmente revelaciones muy preocupantes sobre lo que ocurre dentro del gobierno y sobre todo la actitud, el rol y el comportamiento del presidente de la República. Sin embargo, los medios de comunicación no han brindado una información transparente, abierta, ¿no?, sin tomar partido, sino completamente lo contrario. Han sesgado la información, han creado narrativas, ¿no?, en las que han colocado una especie de diabólico Congreso, ¿no?, golpista, conspirador, que quiere demoler la democracia, ha frivolizado la información, porque la verdad es que ha intentado girar todo alrededor de una especie de lío de comadres, ¿no? Y de la existencia de un esperpéntico artista, ¿no?, que pronto genera shows con todos los periodistas en el Congreso, ¿no?, o intentando entrar al Palacio de Gobierno. Un show, ¿no?, que lo único que ha intentado hacer, si es que no ha sido, ¿no?, una especie de descuido, algo que es muy ingenuo pensar, ¿no?, es desviar la atención hacia crímenes, delitos cometidos por el presidente de la República y actos de corrupción, ¿no?, que han surgido, o que se han evidenciado, o se han escuchado, para usar el término más correcto, con los audios que han acompañado el primer audio, ¿no?, en el que claramente se ve a Vizcarra tratando de ocultar información al Ministerio Público y al Congreso respecto a las visitas de este señor Swing, ¿no?, este señor Richard Swing, Richard Cisneros alias Swing. Es lamentable, ¿no?, porque los otros audios que han ido circulando evidencian, ¿no?, manejos oscuros, ¿no?, componendas entre el presidente de la República y su círculo cercano con respecto a otros organismos del Estado, como el Ministerio Público, actos aparentemente orientados a una abierta corrupción, con el contubernio de ministros de Estado, ¿no?, gravísimos hechos en realidad, ¿no?, que tienen que ver también con el manejo de la cosa pública en manos de un grupo reducidísimo y cerrado, ¿no?, llamados moqueguanos. Y toda esta podredumbre, ¿no?, toda esta miseria, aparentemente, ¿no?, está siendo banalizada por los medios de comunicación, los principales medios de comunicación, con honrosas excepciones, por ejemplo, como el programa Panorama, y tratado
o sea, se ha intentado ocultar esto y ha intentado simplemente tratar de pasar esto como una especie de conspiración contra la democracia y contra el presidente de la República. Y claro, siempre ha surgido por ahí esta frase que se ha repetido por todos lados, que está tratando de decir que las cosas se investigarán, ¿no? Y se sancionarán, ¿no? En el poder judicial cuando el señor Vizcarra deje el poder. Hay mucho debate y yo creo que sí es claro que la gobernabilidad está en juego, ¿no? Pero ya no sabemos también qué tipo de gobernabilidad está en juego. Los medios de comunicación han dejado de ser informativos, ¿no? En una crisis ética, ¿no? Sin precedentes en el país y ahora están tratando de tomar partido por la permanencia de Vizcarra en el poder, ¿no? De una manera escandalosa. Esto es lamentable porque yo recuerdo muy bien que en la época de Fujimori y Montesinos, los medios de comunicación se alinearon de la misma manera para impedir precisamente que el gobierno, el tercer gobierno abiertamente ilegítimo del Fujimorismo, sea espectorado, ¿no? del poder por la movilización callejera y la marcha de los Cuatro Suyos. Los medios se alinearon completamente y satanizaron a estas movilizaciones ciudadanas que eran muy legítimas porque abiertamente todos los que teníamos un poco de sentido común, sabíamos que era un gobierno absolutamente corrupto, autoritario, ¿no? Y criminal. Pero los medios de comunicación en esa ocasión se alinearon de una manera escandalosa. Ahora vemos algo similar, ¿no? También vemos, ¿no?, a muchas organizaciones políticas que están haciendo el rol de tontos útiles, ¿no?, privilegiando más bien sus confrontaciones políticas y sus supuestas perspectivas electorales y la capacidad real o imaginaria de poder captar el voto vizcarrista, poniéndose de costado y atacando también al Congreso de la República. El Congreso de la República, que no me simpatiza en absoluto, efectivamente tiene una serie de personajes impresentables, ¿no?, sentados en sus curules. Pero no es el enemigo en esta ocasión, no es el villano en esta ocasión, ¿no? Y ni siquiera termina siendo una amenaza real. Quien significa una amenaza real es quien maneja la cosa pública, es quien tiene una vinculación directa con las Fuerzas Armadas y quien está corrompiendo nuevamente a los medios de comunicación y sesgando la información. Esa es una amenaza directa para la democracia en el país. Esperemos realmente, ¿no?, que algunas organizaciones de sociedad civil puedan tener un rol moralizador realmente en estas circunstancias. Pero no, lamentablemente vemos que, por ejemplo, organizaciones como el Instituto de Defensa Legal, ¿no?, estandarte de la ética pública ahora, intenta desesperadamente a través de su vocero, el señor Gorriti, encubrir al presidente, ¿no?, minimizando y siguiendo el mismo libreto que la mayoría de medios de comunicación están cumpliendo en estos momentos. Absolutamente lamentable y preocupante, ¿no? Esperamos que las cosas vayan cambiando, esperamos también que las cosas puedan ser evidenciadas para terminar con esta agonía que estamos viviendo todos los peruanos, ¿no? Literalmente agonía, tanto producto de la pandemia, del virus que nos afecta, como también de estas crisis políticas cuyo principal responsable es el gobierno, ¿no? Encabezado por alguien que ya realmente no tiene la legitimidad para estar sentado, ¿no?, en Palacio de Gobierno. Finalmente, no se trata, efectivamente, de entregarle el gobierno a delincuentes, ¿no?, o de entregarle el gobierno a irresponsables, ¿no? Entonces, cuando el Congreso de la República, ¿no?, encabece efectivamente una vacancia, tiene que poner a la gente adecuada detrás de esa vacancia. Sin embargo, en el Congreso existe la mayor capacidad para poder generar un juego de poderes y no colocar a gente impresentable que pueda, por ejemplo, ser ministro. Son cosas o son narrativas inverosímiles, ¿no?
El eventual gobierno de un presidente del Congreso no va a estar condicionado por lo que hagan los congresistas. Sin embargo, ¿no? Aquí de lo que se trata es precisamente sí de la gobernabilidad. Y la gobernabilidad está seriamente amenazada si un gobierno en estos momentos, encabezado por alguien tan cuestionado, ¿no? Y tan involucrado en casos de corrupción, ¿no? Hay que ser muy ingenuo para pensar que esto no es así, siga manejando las riendas del poder y siga condicionando los resultados de un próximo proceso electoral. Lo más recomendable es que el señor Vizcarra dé un paso al costado. Todos los peruanos le podrían agradecer al señor Vizcarra que dé un paso al costado tratando de resarcir en algo la desastrosa gestión que ha tenido en materia económica y en materia de salud pública. La irresponsabilidad absoluta con lo que ha llevado o ha ejercido el cargo, las mentiras frecuentes desde las cifras de muertos, producto de la pandemia, hasta los resultados, ¿no es cierto?, de las políticas públicas en salud que han sido implementadas, por ejemplo, la compra masiva de pruebas rápidas que han ocasionado todo este desastre, y las mentiras abiertas alrededor del caso Swing, el ocultamiento de información, la comisión de delitos que van a ser juzgados en su momento. Pero haría un gran favor a los peruanos si es que el señor Vizcarra tiene un mínimo acto de dignidad y renuncia. Muchas gracias.